Novela Omegaverse original de La Casa del Biel. Pónganse cómodos y disfruten. En las profundidades más frías del imperio vampírico, donde las reglas se escriben con sangre, un solo encuentro prohibido estaba a punto de reescribir el destino de dos almas. Él es Kael, el alfa heredero de uno de los linajes más antiguos y temidos de la noche. Un ser implacable, frío, absolutamente dominante y condenado a una eternidad solitaria. Alguien a quien todos temen con solo escuchar su nombre. Y yo, soy Lian. Un omega ciego que aprendió a sobrevivir oculto entre las sombras, en un mundo que no podía ver. Mi vida era un encierro silencioso, hasta aquella noche. Jamás imaginé que mi aroma lo atraería desde la oscuridad, ni que mi destino estaba a punto de quedar irremediablemente atado al suyo. ¿Estás bien? Una noche de lluvia incesante, en la humedad de un callejón oscuro, el sonido de una respiración agitada me detuvo. Estaba herido y peligrosamente debilitado. Él no dijo una sola palabra, pero pude sentir el peso de su intensa mirada clavándose en mí en absoluto silencio. Déjame ver tu herida. ¿Por qué te preocupas tanto? Lo llevé a mi hogar y curé sus heridas. Cuando por fin habló, su voz era profunda y desconfiada. Siento como si te conociera. Porque, aunque mis ojos no podían verlo, su aura me envolvía de una forma extrañamente familiar. Era como si nuestras almas ya se conocieran de tiempo atrás, y en esa oscuridad, él también empezó a sentir esa innegable atracción. Todo cambió en un solo instante. El aire se volvió pesado y su atracción fue mucho más fuerte que cualquier rastro de autocontrol que le quedara. Se acercó a mí envolviéndome con su presencia, hasta que me arrinconó. Y entonces, me besó. Fue un beso de una intensidad salvaje, casi desesperada, como si llevara siglos esperando este momento. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi labio, me había lastimado con sus colmillos, pero la química era tan abrumadora que a ninguno de los dos le importó. Por primera vez, él se dejó llevar por completo por su instinto puro, perdiéndose en mí. Pero cuando la adrenalina bajó, el peso de lo que era lo golpeó con fuerza. Kael empezó a luchar desesperadamente contra sus propios sentimientos. Esto no puede ser. Yo no necesito a nadie. Estaba aterrado de perder el control. A pesar de su intento por alejarse, la rutina nos seguía uniendo en un silencio cargado de tensión. Cada noche, yo me acercaba lentamente para servirle su copa de aquel vino escarlata. Aunque mis ojos no podían verlo, sentía el intenso calor de su cuerpo a escasos centímetros del mío. Esa misma atracción muda nos perseguía durante el día. Cuando yo entraba a la piscina, el aire a mi alrededor parecía vibrar con su imponente presencia. Sabía perfectamente que estaba ahí, quieto en la orilla, observando cada uno de mis movimientos con una devoción silenciosa, mirándome como si yo fuera la única luz capaz de iluminar su eternidad oscura. Y en las madrugadas, cuando el peso de su liderazgo lo atormentaba, la distancia finalmente desaparecía. Él buscaba refugio escondiendo su rostro en mi regazo. Mientras mis dedos acariciaban suavemente su cabello oscuro, yo le cantaba en un susurro. En ese inmenso silencio, mi voz era lo único capaz de darle al monstruo la paz que jamás había conocido. La tensión entre nosotros creció tanto que se volvió asfixiante. Sabíamos que esto era inevitable. Poco a poco, su impenetrable muro de hielo comenzó a resquebrajarse, hasta que una noche, ya no pudo resistir más. Sus brazos me rodearon con una posesividad absoluta y hundió sus colmillos en mi piel. Lo siento. Me marcó. Sentí el dolor mezclarse con el calor de su reclamo, uniendo nuestros destinos para siempre. Semanas después de que su marca sellara mi alma, empecé a sentir un cambio profundo, pero extrañamente lleno de una energía que no era mía. Cuando por fin reuní el valor para confesarle que estaba esperando un hijo suyo, Estoy embarazado. pero lejos de rechazarme, su aura se llenó de una devoción protectora inquebrantable. No puedo verte, pero siento tu presencia. Quédate conmigo esta noche. No temas, mi luz, estoy aquí. Mi hijo y tú siempre estarán bajo mi protección. Desde ese día, su promesa fue mi único refugio.
Te amo. Durante esos meses, su devoción y cuidado fueron absolutos. Pero el cambio más profundo no venía de él, sino de mi propio interior. Llevar en mi vientre al heredero del mismísimo Alfa comenzó a alterar mi propia naturaleza, despertando instintos que jamás creí poseer. Te lo traje del mejor lugar. Está fresco. Con cada sorbo de aquel néctar, sentía como la fuerza de su linaje me sanaba desde adentro, mis sentidos se agudizaban de una forma extraña, y el mundo a mi alrededor empezó a sentirse mucho más nítido y vivo. Estoy aquí, amor. Respira conmigo. Duele tanto. Lo sé, mi vida, ya casi. No puedo más. Si puedes, juntos. Llegó el día en que nuestro destino se puso a prueba. El dolor era asfixiante, una agonía que amenazaba con consumirme, pero su mano nunca soltó la mía. Kael fue mi ancla en medio de la tormenta, dándome la fuerza necesaria para traer a nuestro hijo al mundo. Es perfecto, nuestro hijo. Es tan pequeño. Por primera vez en mi vida, mis ojos vieron lo más hermoso que la existencia pudo crear. Tenía el cabello rubio como el mío, pero esos intensos ojos rojos y pequeños colmillos demostraban que era el vivo reflejo de su padre. Ver a Kael, el hombre más letal y temido del imperio, limpiando con esmero la habitación de nuestro bebé y acomodando todo con una ternura inimaginable, lo cambió todo. El monstruo solitario se había desvanecido para siempre. ¿Me haces el honor de ser parte de mi vida, de mi clan? Una noche, bajo la luz escarlata de la luna, se arrodilló frente a mí. Acepto ser parte de tu vida. Ya no quedaba rastro de su antigua frialdad, solo una devoción absoluta en su mirada. Al entregarme aquel anillo, no solo me estaba ofreciendo un título, me estaba entregando su eternidad entera, deseando que el mundo entero supiera que me pertenecía. Nuestra unión fue una ceremonia oscura, majestuosa y profundamente hermosa. Frente a lo más selecto de nuestro linaje, sellamos nuestra promesa. Ya no era un omega ciego y oculto, ahora era el esposo legítimo del Alfa. Han pasado 2 años y hoy nuestra casa está llena de paz. Ver a Kael jugando con nuestro hijo, ver sus ojos brillar de pura alegría, es mi mayor recompensa. Los amo. Ustedes son mi imperio. Ellos borraron mi oscuridad por completo. Son mi motor, mis grandes amores, y la única razón por la que hoy puedo decir que amo la luz. Gracias por ver. La historia completa en PDF está en el link de mi perfil. Suscríbanse y nos vemos en la próxima.